el conocimiento de los orígenes del pueblo gitano, una cultura ágrafe y una cultura oral. También estamos hablando de una cultura que nunca ha escrito acerca de su propia lengua. Aquel gitano o gitana que ha escrito no lo ha hecho acerca de sí mismo y no ha dejado un conocimiento de su historia o su cultura, sino quien ha escrito la historia del pueblo gitano han sido personas no gitanos, ¿vale? No ha sido sino hasta mediados del siglo XX que los gitanos han empezado a escribir su historia y su cultura. Esto también pues ha dificultado enormemente el conocimiento del origen del pueblo gitano. Barnard Lowell, un antropólogo social que ha trabajado durante muchísimos años para National Geographic, hizo una aproximación antropológica a nuestro pueblo y decidió hacerlo en dos fases. La primera fase consistía en viajar por toda Europa, solo como antropólogo, y hacer una investigación acerca de las diferentes etnias del pueblo gitano que existían en Europa. Y la segunda fue hacer el mismo viaje, el mismo recorrido, pero acompañado con una persona gitana, en este caso se llamaba Clifford Lee, que es hermano del novelista canadiense gitano Ronald Lee. Y después de hacer el segundo viaje, escribió respecto a los gitanos esa frase que es muy interesante y que dice: es de compadecer el erudito a quien los gitanos han engañado deliberadamente. Los gitanos se resisten a un estudio formal y a menudo quienes las llevan a cabo se encuentran con respuestas fantásticas o falsas, ya que el anonimato es para los gitanos una garantía para su supervivencia, por lo que numerosas investigaciones acerca de ellos contienen notas totalmente carentes de sentido. Esto lo hizo porque en el primer viaje que él hizo, si él mismo reconoce que de no ser que Clifford Lee interpretase determinados comportamientos que había observado él primeramente acerca de los gitanos, desde luego no habría sido capaz de definir ni interpretar los comportamientos de la cultura gitana. Y es porque la cultura gitana el pueblo gitano a lo largo de los años hemos creado una cerrazón que luego vista desde fuera, es que los gitanos no relacionados, es que los gitanos no, y es porque se ha creado un caparazón de resistencia frente a un pueblo que no sabemos por qué. De ahí una de las teorías que dice que somos procedentes de la tribu de Can, que Dios, Jehová, condenó a viajar por el desierto sin patria y siempre perseguido. Bueno, pues esta es la tipología de cultura o de etnia que es la gitana. Curiosamente, estamos hablando de una cultura perseguida de manera tradicional, independientemente del lugar en el que viva, y no estamos hablando de un pueblo ni una cultura problemática, porque a ver si somos capaces, por ejemplo, de pensar un poquito y decimos, ¿conoce alguien algún grupo terrorista gitano? ¿O algún movimiento integrista gitano? ¿O algún partido político en algún país del mundo que sea gitano, que pretende hacerse con el poder del sitio donde está y se presente a elecciones generales para someter a la población a su propia visión de las cosas? La respuesta a estas preguntas es no. El pueblo gitano no es un pueblo que pretenda incidir o impactar en el medio en el que está, sino lo que el pueblo gitano ha hecho toda su existencia ha sido estar vagando prácticamente por el mundo. Muchos ese vagar por el mundo lo han entendido como unas ganas de viajar, una cosmovisión de ir nómada por la vida, y es un poquito raro, ¿no? Entonces estamos encontrando un pueblo que no ha escrito su historia, que se ha empezado a escribir a mediados del siglo XX, y no nos ha servido la historia, no nos ha servido la sociología, no nos ha servido la antropología para determinar el origen del pueblo gitano.
respecto a Ronald Lee, os he puesto unas cuantas hay obras que él ha escrito, pues si a alguien le interesa, pero la última, la de Aprender romaní, Das Duma romanés, de la Universidad de Hertford Press, es uno de los primeros manuales de enseñanza de la lengua romanés, y fue escrito precisamente por Ronald Lee, hermano de Clifford Lee, quien acompañara a Barbara Owen en el viaje que os he comentado. Precisamente es el romanés, es el estudio de la lengua, lo que ha permitido a los eruditos, siguiendo el mapa dialectal de los diferentes dialectos del romano, trazar una línea que nos lleva a los orígenes del pueblo gitano, cosa que no, como os he dicho anteriormente, no nos ha servido ninguna otra ciencia, sí que lo ha hecho el estudio de la lengua. Por eso es importantísimo la lengua en un pueblo. Es la mayor, creo que la mayor seña de identidad. El origen del pueblo gitano está en esta zona del noreste de la India, denominada Punjab, y entre el círculo tenemos la capital, Chandigarh. Esta capital la vamos a recordar el nombre porque luego lo utilizaré después, hay un dato histórico importante, posteriormente, ya en el siglo XX, pero de ahí esta zona de la India, es una zona que en el año 1000 después de Cristo es una zona invadida por las diferentes culturas que había alrededor, y lo que hace el grupo de un grupo de personas que allí vivían, que todavía no eran llamadas gitanas, lo que hicieron fue salir de ese lugar. No querían, unos dicen que eran tribus parias, y entonces se marcharon porque eran completamente aniquiladas. Otros dicen lo contrario, dicen que eran tribus adineradas que no querían problemas y se marcharon. El caso es que hacia el año 1000 después de Cristo surgió una migración de esa zona de la India, y el camino que siguieron durante los 3 siguientes siglos es un camino hacia Europa. Ahí estáis viendo el camino que siguieron. Si nos damos cuenta, la corriente migratoria es una corriente única. Van todos los gitanos y gitanas van en compañía, haciendo nomadismo hasta llegar a la zona de Turquía, atraviesan Afganistán, Irán, Armenia, hasta llegar a Turquía. La zona esta del Irak, Irán, esto. ¿No está conectado esta pantalla? Vale, ahora sí. Eso. Esta zona es la que se conocía como Egipto Menor, ¿vale? Y entonces los gitanos que procedentes de India atravesaron esta frontera, a partir de aquí es donde se nos empieza a conocer con el nombre de gitanos. Los que no atravesaron la frontera del Egipto Menor nunca se han llamado gitanos, lo que dificulta también cuantificar el número de gitanos. ¿Qué población hay en el mundo de gitanos? Pues en este momento vamos por los 20 millones aproximadamente, pero esto es increciendo, porque los investigadores que siguen investigando, todos los grupos étnicos que están en de esa zona hacia Asia, por ejemplo los kurdos, numerosos grupos étnicos de los kurdos son gitanos y gitanas. Y si vamos, por ejemplo, a la India y encontramos un grupo de los que en este momento estoy estudiando, que son los Banjara, pues hay muchísimos en ese grupo étnico que también son gitanos, y los Banjara, solamente los Banjara, son 40 millones de personas. Por eso no todos son gitanos, pero sí que de los 20 millones que en este momento están catalogados en el mundo, en los próximos 20 o 30 años ese número va a ir en aumento, porque se va a demostrar que muchas de las personas que nunca se les ha llamado gitanos lo son. En el año 1000, ya estamos en el siglo XIII-XIV, sucede
lo que se conoce en la historia del pueblo gitano como la gran diáspora. Y a partir de ese año, de la misma manera que os he dicho que hasta ese año, hasta ese siglo, ha habido una corriente migratoria única de la India hacia la zona de Turquía, a partir de ahí el pueblo gitano se atomiza. Son 3 siglos de persecución, son 3 siglos de aniquilamiento, de sufrimiento, y de alguna manera se da cuenta que para sobrevivir necesitan atomizarse. Necesitamos dividirnos por grupos étnicos. Hasta ese momento íbamos todos juntos, pero se dividen y se van poblando los países de Europa. Ahí veis la relación como en escasos 150 años hay prácticamente presencia de gitanos pues, en Grecia, en Italia, en Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, Irlanda, Escocia, y luego de ahí pegan el salto a Sudamérica. Por eso los gitanos de Sudamérica, muchos de ellos conservan los apellidos originarios de Centro Europa, pero sin embargo pertenecen a los grupos étnicos de España. Por ejemplo, por eso se llaman el grupo étnico más numeroso de Sudamérica, le llaman los Calón con N, terminado en N, que es la forma en la que ha pasado allí lo que aquí se conoce como caló. Aquí ya sabéis que, refiriéndose a los gitanos, es caló, o a la lengua también se llama caló, ¿vale? O al habla, y luego vamos a ver la diferencia que hay entre una lengua y un habla. Entonces, como veis, lo que en 150 años hay presencia de gitanos y gitanas por toda Europa. Esto se conoce como la gran diáspora, y en la península ibérica llegan en el año 1425, a Euskal Herria 10 años después ya hay documentos sobre gitanos aquí en el País Vasco, ¿vale? Y los gitanos del País Vasco evolucionan de una manera diferente. Esto por eso digo que es un fenómeno sociolingüístico muy interesante, sobre todo también para los eruditos investigadores. Se presentó la investigación en Barcelona en el año 92 con un congreso internacional donde acudieron lingüistas importantes como Peter Baker, como Jordi Sarau, como Marcel Cortiades y un montón de gente más que concibieron el tema del fenómeno de Rovinchela como único en el mundo. Y ya veremos también el motivo. Entonces, en Euskal Herria, el gitano que llegó a Euskadi, de alguna manera encontró aquí un arropo, se identificó, hubo un mimetismo con la población euskaldún. La etnia de la que procedían ellos, que son de la etnia de los Camerari, físicamente eran también más parecidos al euskaldún, más de piel blanca, más tirando a rubios, con ojos claros, también era muy similar, y también no nos podemos olvidar de la protección geográfica, que también les permitía estar más escondidos de lo que es la persecución que el resto de los gitanos se llevaban en el mundo. ¿Vale? Y por otra parte, la lengua que ellos traían hablando el rómano era en origen, que también vamos a ver luego características similares entre el euskera y el rómano, eran lenguas que eran muy dialectométricamente próximas en torno a el sánscrito, que es de donde derivan casi todas las lenguas. Eso permitió al gitano que estaba en Euskal Herria en aquella época sedentarizarse desde el principio. Y ha llegado incluso a modificar parte de su estructura social, cosa que no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo, a pesar de que hay muchas partes en el mundo donde se han podido hacer a la cultura de referencia, pero solo en Euskadi ha sido capaz de crear una simbiosis tal que lo que la sociología del gitano euskaldún o el rovinchela y el habla del gitano euskaldún, que también se llama rovinchela, pues hay una simbiosis con respecto a la cultura de referencia, ¿vale? No está todavía, no podemos determinar
qué cultura predomina sobre cuál. Eso es un fenómeno, ya digo, que es interesante y no dado. Bueno, eso del término que os he comentado, de lo que se nos ha llamado hoy, pues eso, son referentes a nuestro supuesto origen egipcio, que era, sí que veníamos de allí, pero no en origen, sino que procedíamos en ese momento de ahí. Y eso nos ha dado lugar a la confusión. Pero la zona, digamos que de donde venimos es de la India. En el año 71, el año 1971, el día 7 y 8 de abril, este hombre que está ahí, en el medio de la fotografía, Padmasree Rajendra Rishi, que era embajador de la India en Londres, pudo ver como ya en el año 71, en el siglo XX, después de 4 o 5 siglos de diáspora del pueblo gitano, había un montón de etnias en Europa que todas tenían un mismo origen hindú, pero no se reconocían la identidad, no había reconocimiento de unas etnias de gitanos a otras. Estamos hablando de que hay un total de unas 65, 67 etnias distintas de gitanos reconocidas, y cada una de ellas tiene una serie de particularidades, y salvo que pertenezcan geográficamente a un lugar muy cercano, la identidad que es la principal seña del pueblo gitano, no hay reconocimiento de unos grupos étnicos a otros. Ellos dicen, yo soy gitano porque hablo romanés, y ese, porque no habla romanés, no lo es gitano. Entonces, esto era un flaco favor que se nos hacía de cara al reconocimiento como pueblo único. Entonces, este hombre hizo un congreso internacional el 7 y el 8 de abril del 71, por eso, a partir de ese momento, se conoce el 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y tengo que abrir un paréntesis, igual en estos días en televisión habéis visto el 16 de noviembre, el Día Internacional del Gitano Vasco y tal, es porque el Día Internacional de todos los gitanos del mundo es el 8 de abril. Lo que sucede es que luego, a nivel local, de los gitanos locales, por una razón política más bien, cada gitano, cada grupo de gitanos, pues, o de Euskadi, o de Andalucía, o de Zaragoza, puede ser de Burdeos, quizás puedan tener un día regional, para que políticamente se reconozcan los derechos del pueblo gitano de ese lugar, que no evolucionan todos los gitanos de la misma manera, ¿vale? Pero el Día Internacional de todos los gitanos del mundo es el día 8 de abril en conmemoración de este congreso. Y este congreso se hizo para unificar el pueblo gitano que tan atomizado estaba en Europa. Y ahí se decidieron en ese congreso, de ahí salieron 3 símbolos importantes de reconocimiento de nuestro pueblo. Uno es la bandera gitana, que la veis ahí. El simbolismo de la bandera es la parte de arriba azul como símbolo del cielo, la parte de abajo verde como símbolo del campo, y la rueda tiene 3 simbolismos. Por un lado evoca nuestro origen hindú, que también en la bandera de la India hay una rueda, es de 20 radios y es azul, la de la India, y la nuestra tiene 16 radios, porque fueron 16 etnias distintas las que se juntaron en ese congreso, y habla de nuestro nomadismo, de nuestro peregrinar por el mundo, pero es roja porque está teñida de la sangre que ha costado al pueblo gitano mantener la identidad propia. Vale. Os he dicho antes que recordáramos el Chandigarh, ¿verdad? La capital del Punjab. Vale. Y esto es porque un dato importante también en la historia del pueblo gitano es durante un festival precisamente en la capital del Punjab en el 83, la primera ministra Indira Gandhi saludó a los gitanos como hijos emigrados de la India.
Luego ya esto es un reconocimiento institucional a nuestro origen, ¿vale? Y esto es importante porque ahora está habiendo una corriente bastante fuerte con respecto a, en contra de esta teoría y diciendo, volviendo otra vez al origen hebreo, cosa que no se sostiene por muchas cosas, pero este dato es importante, que hay un reconocimiento institucional ya en la India de que nosotros en su día salimos de ahí. Pero ya he dicho antes que no reivindicamos la vuelta a ese lugar, ¿vale? No hay ninguna... el gitano al final es del sitio donde tiene su familia, es de donde es el gitano. Vale. Cuando llegamos a la península ibérica, la zona el momento histórico, voy a ponerla toda si no me... Vale, el momento histórico en el que estaba la península ibérica era un momento histórico de riqueza cultural. En el siglo XV convivían los judíos, los árabes, también los gitanos, pero todavía España no era España, estaba dividida en 5 reinos distintos. Y en ese momento la entrada de los gitanos en la península ibérica procedían con un salvoconducto del rey Alfonso V de la corona de Aragón, que venían como peregrinos hacia Santiago de Compostela a purgar unas penas que traían de Italia. Vale, esto que les permite pasar por los diferentes reinos como peregrinos. Los peregrinos tenían unos salvoconductos y pasaban por las diferentes fronteras hasta llegar al lugar de donde iban a peregrinar. ¿Vale? Esto, 40 y tantos años después, en el año 1499, cambia la situación sociopolítica de aquí, se procede a la unificación de los 5 reinos y entonces se procede a la expulsión de los judíos, de los árabes, y al gitano pues no se le puede permitir seguir como estaba, siendo distinto. No eran muchas personas, entonces no era muchísima gente, por tanto no molestaban tanto, pero ¿qué hacen entonces? En vez de echarles, le ponen leyes antigitanas o pragmáticas para que el gitano, como dice textualmente la pragmática, deje de ser gitano. O sea, el objetivo era que el gitano que se quedara en la península ibérica dejara de ser gitano. ¿Vale? Y la pragmática de los reyes católicos, que se escribió en Medina del Campo, dice que hay tres oportunidades para dejar de ser gitano. La primera es si es un gitano que es hallado hablando en su lengua, vistiendo como vestía, practicando los oficios que ellos tenían, se les cortara las orejas. La segunda, se le dieran 200 azotes, y la tercera, se les llevara a galera de polvines. Por lo tanto, en la Edad Media, muchos de los buques de la Armada Española que fama tienen en la Edad Media de potentes, estaban siendo movidos por gitanos que no habían querido dejar de serlo, ¿vale? Porque le costaba la vida misma el poder hablar en nuestra lengua, el poder vestir nuestras ropas, el poder hablar y trabajar en nuestros oficios. Según va avanzando la historia, por ejemplo, podemos hablar de Felipe IV, Felipe V, la diferencia entre estos dos es que el primero, que le gustaba mucho la caza, y dicen, se ordena cazar a los gitanos, dicen, la pragmática, la ley antigitana, se ordena cazar a los gitanos, con prevención necesaria de gentes, perros y armas. Estamos hablando de cacería de gitanos. Felipe V se da cuenta que a Felipe IV se le había escapado los gitanos por la Iglesia, quiero decir que estaba el derecho de sagrado. Entonces cualquier maleante de la Edad Media podía acudir a la Iglesia, y si la Iglesia declaraba sobre él el derecho de sagrado, no se le podía hacer nada hasta hacer un juicio justo con esa persona. El gitano, por supuesto, acudía a las iglesias en busca de protección cuando eran perseguidos por el hecho de ser gitanos, y muchos estaban amparados por el derecho de sagrado. Entonces Felipe V añade a la de Felipe IV, dice,
se ordena cazar a los gitanos con prevención necesaria de gentes, perros y armas, dice, y hasta la santidad de los templos podrá ser allanada en su persecución. ¿Vale? Entonces, el derecho sagrado ampara a todo maleante, menos al gitano. Esto en Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, lo podemos ver con Esmeralda, la gitana, que va en busca del derecho sagrado, Quasimodo sube al campanario, declara el derecho sagrado, y cuál es su sorpresa, que cuando viene no recuerdo cómo se llama, con el caballo, pega patada a las puertas, se mete en la catedral y arranca del altar a Esmeralda para llevársela a ahorcarle, porque el gitano no tenía el amparo del derecho de sagrado. ¿Vale? Carlos III, estamos hablando del año ya 1700 y pico, siglo XVIII, esto en términos históricos es antes de ayer. Carlos III, una vez me dijo una persona, pues tal que como estamos aquí, me dice una persona, pero esto no fue siempre. Carlos III hizo una pragmática que circuló por todos los municipios del Estado, y se les ordenaba empadronar a los gitanos y se les daba y darles cobijo y oficio. Entonces esto para mí fue nuevo. Entonces busqué esa pragmática, la estudié y sí, efectivamente tenía razón. Carlos III dijo a las cabezas del partido que los gitanos que hubiese, no más de 5.000 habitantes por municipio, no más para que no se viese mucho, se les permitiese empadronarse, que tuvieran señores a los que servir con oficios conocidos, luego esclavos. Esa era la forma que tenía de hacerlo, y que además la pragmática de Carlos III empieza diciendo que no somos gitanos, que no tenemos la culpa de ser gitanos, que no hemos nacido gitanos, que hemos nacido gitanos, pero que no tenemos la culpa. Entonces lo que tenemos que hacer es pues tener unos señores a los que servir, que se nos quiten la forma de vestir, que se nos quite la lengua, y que dejemos de ser gitanos, y que aquel gitano que no quiera empadronarse con las condiciones que ponía Carlos III, que era dejar de ser gitanos, como textualmente dice la pragmática, pues entonces lo que tenían se le mataron. Luego tenemos un hecho que es en 1749. El gitano sigue existiendo, no han conseguido acabar con él, y entonces hay un señor, por cierto, de madre euskaldun, él se llama Zenón de Sumo de Villa y Bengoechea, y este señor es más conocido como el Marqués de la Ensenada, que hoy día tiene hospitales a su nombre, tiene calles en las principales capitales de España, hasta un buque insignia de la Armada Española lleva su nombre, supuestamente para hacer de estos humanitarias. Y resulta que este hombre, pues se le ocurre que tiene la solución para la problemática gitana. Y la solución consistía en coger cartas blancas del rey y ir apresando gitanos, indiscriminadamente, mandando lo que hoy se conoce como directivas, antes se conocían como pragmáticas, y órdenes de expulsión, lo que hizo fue indiscriminadamente durante 15 años llenar las órdenes reales de gitanos y gitanas con una particularidad: separar a las mujeres de los hombres. Con esto se evitaba la reproducción, y su intención era aniquilar a los gitanos que había todavía en España. Gracias a Dios siempre hay voces que se levantan en contra, también es justo decirlo, también payos y payas, que payo y paya es como llamamos nosotros al que no es gitano, cosa que no es solamente exclusivo de los gitanos, sino que muchas de las culturas minoritarias con relación a culturas con una fuerte identidad tienen ese término, y los euskaldunes suelen. Los euskaldunes, lo euskaldun, y lo que no es euskaldun es erdaldun, ¿no? Y el euskera, y lo que no es euskera es herderas, y herderas es el francés, es el inglés, pues esta es la visión que tiene el gitano del mundo, que es igual. Ya a los gitanos lo llamamos así, y lo que no es gitano se le llama payo, pero no tiene ningún carácter peyorativo. ¿Vale? Entonces,
el Marqués de la Ensenada consigue, hay payos que consiguen, o sea, que se levantan en contra de esto. Es más, hasta ese momento los gitanos tenían sus apellidos originarios y a partir de ese momento los gitanos empiezan a tomar apellidos de algunas personas payas que les protegen y los hacen pasar como siervo suyo, dándole sus propios apellidos, y los protegen de esa manera. Y 15 años después de esta redada, de esta gran redada, pues se consiguió anular y los gitanos salieron los que consiguieron sobrevivir, salieron de las Ardenas y siguieron su peregrinar por la península ibérica. Pero bueno, para que os hagáis una idea, esto fue la realidad hasta el siglo XX. También en Euskal Herria hay en la investigación hay un montón un apartado completo de datos históricos sobre las pragmáticas de Navarra, de Iparralde, de Vizcaya. En Álava, Juntas Generales de Álava tienen numerosas pragmáticas de expulsión de los gitanos, de no permitir los derechos y no querer pagar también lo que tenían que pagar, los tributos que tenían que pagar para poder dotar de derechos a los gitanos que había aquí en Álava. Luego, durante el siglo XX hay dos fases. La primera fase del siglo XX continuaban las pragmáticas de aniquilamiento del pueblo gitano. Luego, la segunda parte modifica un poquito su persecución, no es tan como las anteriores, de cazar gitanos y de meterlos en Ardenas, de tan genocida, de separar mujeres de hombres. Modifica su forma y nos encontramos con leyes antigitanas, como es el reglamento interno de la Guardia Civil, de ahí del tema de los gitanos y la Guardia Civil. Y existe lo que es la ley de vagos y maleantes, que se le aplica al gitano de una manera indiscriminada, ¿vale? Esta ley decía que figuraba sobre gente de mal vivir, se conoce así, gitanos, murcianos y gentes de mal vivir, ¿vale? Y esta ley permitía a la Guardia Civil que cuando viera a un gitano o gitana por los caminos, pudieran identificarle y comprobar que todos los haberes que tenían con ellos fueran suyos. Y a esto, dicho así, dice, bien, pues está bien. Pero claro, si ahora cualquiera de nosotros nos preguntasen si el móvil que llevamos es nuestro o si el jersey que llevamos es nuestro, decir que sí no era suficiente, porque había que demostrarlo. Entonces, el hecho de no tener, por ejemplo, la factura del móvil aquí, era un motivo para llevarlos al cuartel y empezar un trato con ellos que al final terminaba con la expulsión. La ley de vagos y maleantes permitía a una persona quedarse 3 días en un lugar, pero a gitano no se le daba ese derecho, con estrategias como esta. El no poder demostrar que algo era suyo era un motivo para poderle expulsar, no permitirle cumplir ese derecho y no facilitarle el que se quedara en los sitios. Entonces el gitano, perseguido por esa ley aplicada por la Guardia Civil, pues ha supuesto que el gitano en la península ibérica haya estado vagando por todos los lugares, salvo en el País Vasco, que como os he dicho anteriormente, ya estaban arraigados desde el principio y ha dado lugar después a las ormencheras. Luego está la segunda parte del siglo XX. Bueno, hay que decir que en la península ibérica, con respecto al resto de Europa, es prácticamente una isla. Está abierto al mar por todos los lados. Si bien el gitano deambula por todas las provincias de España, huyendo de la persecución que le permite tener sobre él las pragmáticas que las que he hecho mención, también es cierto que lo están haciendo dentro del mismo
mismo sistema político, con un mismo habla, con prácticamente unas mismas costumbres, cosa que no sucede en el resto de Europa. En el resto de Europa, moverte 100 kilómetros a la derecha o a la izquierda significa entrar en un país distinto, con un sistema político distinto, regímenes distintos, lenguas distintas, culturas distintas, lo que ha supuesto que los gitanos españoles, de alguna manera, constituyan un grupo étnico diferente al resto de gitanos del mundo. ¿En qué sentido? Han mezclado su lengua con una lengua latina, han perdido el hecho de no poder hablar o no permitirse hablar el caló, se ha hecho que se pierda en su idioma original, quedando en un habla, pues eso, de aquella manera, que es lo que se conoce como caló, que es de origen romaní, pero con una gramática española y con muchísimas palabras del español, con lo cual no se puede considerar el caló, no se puede considerar lengua, cosa que no ha sucedido en el romanchela. Que la romanchela sí mantiene una estructura gramatical original de la lengua a la que pertenece, aunque se haya sobrevivido mezclada con otra. Bien, entonces, el gitano establece su relación con el entorno mayoritario payo y establece con él su medio de vida, ¿no? El gitano es lo que ha practicado más son artesanías, en su tiempo pues platería, la forja, el trabajo con los animales del campo, las ferias, y todo eso lo intercambiaba con el payo. ¿Qué sucede a la segunda mitad del siglo XX? La industrialización del campo. Al industrializarse el campo, los gitanos vivían en las faldas de los montes, en las afueras de los pueblos, y trabajaban para los señores de los pueblos. Entonces, cuando los señores de los pueblos se van a las ciudades con el tema de la industrialización, el gitano sigue esa corriente migratoria y sucede que el payo y el gitano llegan a las ciudades y aquel gitano y aquel payo que tienen posibilidades económicas de mantener una infraestructura de gastos fijos que conlleva la vida sedentaria, entran en las ciudades, y aquel gitano y aquel payo que no pueden se quedan en los extrarradios. ¿Qué surge en los años 60? Los lumpen, los guetos, zonas de marginación que son rechazadas por la gente de la ciudad, son rechazadas, pero no son rechazados solamente el gitano, también el payo, o no solo el payo, también el gitano. Entonces se crea un mimetismo entre los gitanos y payos que viven rechazados por la ciudad con una serie de carencias, y surge lo que conocemos como marginación. ¿Qué pasa con eso? Que ahí, en ese marco, se empiezan a salir aspectos que son conocidos hoy como propios del pueblo gitano y que no son propios nuestros. Falta de higiene, falta de alimentación, delincuencia, cosas que se nos atribuyen a los gitanos, pero que no son propias de nuestra cultura, sino propias de un sistema en el que lleva viviendo el gitano desde los años 60 hasta nuestros días, y el resto de gitanos es lo que llamamos nosotros la cara oculta, la otra historia del pueblo gitano, la cara oculta del pueblo gitano, que nadie conoce, que son los gitanos que no vivimos de esa manera, y que no se nos conoce como gitanos. Que si se nos conociera, todo eso reduciría las estadísticas. Claro, lo que hablar del gitano es hablar y también sucede otra cosa, que los payos, que también tienen esas carencias, hay muchos que los confunden con gitanos, ¿vale? Entonces, la imagen estereotipada del pueblo gitano es esa, es la de una persona marginal, no étnicamente marginal, sino socialmente marginal, que es la imagen estereotipada, pero no es una imagen real, no es la imagen real del pueblo gitano. Bien. Como os he dicho anteriormente, este proceso de sedentarización del pueblo gitano, este asentamiento en lugares donde hay lumpen y marginación, es también considerado por nosotros una persecución hacia nuestra identidad, hacia nuestra lengua, y si cabe peor que las anteriores, porque como hemos visto, las anteriores
han permitido que, aunque la rueda esté manchada de sangre por mantener la identidad, la hemos mantenido. Sin embargo, la marginación ha traído una pérdida de identidad muy importante en el pueblo gitano, que hoy en día hay muchos gitanos que no distinguen su condición de pobre a su condición de marginado. Quiero decir, es malo que el payo vea una imagen estereotipada del pueblo gitano de la manera que he dicho anteriormente, es malísimo, pero peor es que un gitano crea que el hecho de ser gitano es una puerta a todas esas carencias, a la pobreza, al chabolismo, a la delincuencia, ¿vale? Y hay muchos gitanos que lo viven de una manera propia. Entonces el trabajo nuestro consiste en trabajar esa identidad y devolverles su propia identidad y luchar para que las personas payas nos conozcan de una manera real, ¿vale? Por eso de hecho nos reivindicamos y decimos que hay una necesidad de conocimiento de nuestra historia y de reconocimiento también de nuestra historia para devolver al pueblo gitano marginado su propia identidad y que se nos conozca de una manera real. Vale. ¿Alguna pregunta acerca de la historia? Bueno, vamos a ver del grupo de gitanos que se quedó en el País Vasco, como os he dicho, ese mimetismo dio lugar a una mezcla sociolingüística que nos fue muy interesante estudiar y muy difícil de empezar a hacerlo, porque nosotros descubrimos esta realidad pues, de forma casual. Hicimos una exposición de artesanía gitana y habíamos oído hablar de un profesor en Guipúzcoa y de una escritora que se llama Alicia Sturche. ¿Conocéis? Vale, pues habíamos oído hablar de ellos, que Alicia Sturche había descubierto un grupo de gitanos autóctonos que desarrollaban los trabajos típicos de caserío, pues, y se conocían pues, con los mochailes, luego también hablaba de los agotes, de los cascarotes, de las culturas nómadas del pueblo vasco, ¿no? Y entre ellas hablaba de los Ujamie y de los Ijitur, ¿vale? Pero ella ya determinaba ciertas características específicas y un cierto habla diferencial. Ella lo tocaba como de pasada, porque su investigación no iba en concreto sobre ellos, sino que los había descubierto como parte de unas culturas minoritarias nómadas del pueblo euskaldun. Y por otra parte, Jon Mendizábal, que es profesor en Donostia, él tenía los primeros gitanos romincheras que se conocen son en Lasarte, a principios del siglo XX. Él conocía a varios gitanos descendientes de esa familia que hablaban también, él es un amante del euskera, entonces hablaban algo diferente, entonces hizo una lista de palabras y empezó ahí a analizarlas y tal. Y nosotros les invitamos a esa exposición y cuando juntamos a los dos y escuchamos su realidad y lo que ellos habían hecho, pues nos pareció apasionante, porque nosotros, claro, hemos dicho que la lengua es el centro de la identidad, no se construye como debe construir un pueblo, y estábamos hablando de que nosotros pertenecíamos al pueblo vasco y que en nuestro Euskadi había personas que hablaban y sentían de forma diferente que el resto de gitanos del mundo. Eso era para nosotros un mundo muy interesante. Entonces acudimos pues, a donde creíamos que debíamos de acudir, que era a las instituciones, a la Diputación, al Gobierno Vasco, a todos los departamentos, para intentar conseguir fondos para investigar esa realidad y ver cuánto de gitano, cuánto de vasco tenían estas personas. Entonces nos encontramos con
bastantes dificultades, porque no es interés de las instituciones el apoyar proyectos de investigación sobre la cultura gitana. Ellos tienen todo esto derivan a bienestar social. Pero es que hemos dicho que hay gitanos que no entran en los parámetros del bienestar social. Estamos hablando del conocimiento de una lengua y de la otra cara del pueblo gitano, la que no se conoce. No podemos ir a bienestar social porque no encajan el estudio de una lengua dentro de unos programas dirigidos a compensar una serie de carencias que tiene. Entonces no encontrábamos medio y nos hablaron del vicerrectorado de euskera de la UPV, acudimos allí. Entonces estaba Pello Salaburu, año 94 o 95, estaba Pello Salaburu como vicerrector, y mientras esperábamos que nos atendiera tenía un colgado en su despacho la primera versión del mapa del Luciano Bonaparte, que contiene todos los dialectos del euskera vivos y desaparecidos. Y cuando ya nos recibe, le dijimos a Pello, en este mapa falta un dialecto. Y nos contestó, pues si falta un dialecto tiene que estar. Ese fue el comienzo, ¿no? Entonces él sí que puso interés en completar algo que era parte de la historia de Euskaldun también, y le pudimos presentar la necesidad de hacer una investigación seria, y bueno, la seria fue que nos derivó a Euskaltzaindia, y fue con fondos de la UPV, pero tutelados por Euskaltzaindia, con un historiador y con una filóloga vasca, que igual conocéis algunos, Josune Muñoz, fue con los que hicimos la investigación que yo coordiné. Los objetivos de la investigación fueron revisar la historia del pueblo gitano de Euskal Herria, analizar lingüísticamente el habla de los gitanos euskaldunis, definir la influencia cultural, social y lingüística del mundo gitano en el euskaldun y o viceversa. Cuando digo y o viceversa, lo digo por lo que os he dicho anteriormente, porque en algunos aspectos los gitanos rominchelas son más euskaldunes que gitanos, y en otros aspectos siguen siendo tan gitanos como lo son el resto de sus hermanos del mundo. Luego, la investigación la separamos en dos niveles, ¿no? Por un lado la parte lingüística y por otro lado la parte sociológica. Nos interesaba también saber cómo se sentían ellos, si se sentían más euskaldunes después de 500 años de estancia en este país, o se seguían sintiendo gitanos. Esas fueron las preguntas que nos hicimos para la investigación, ¿no? La investigación lingüística se centró en analizar los listados existentes anteriores al siglo XX. Si queréis un poquito más de cosas, tengo por aquí que os puedo decir, pero bueno, listados de palabras del anterior, perdón, aquí, listados anteriores al siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX y de las últimas décadas. Luego, en analizar los diccionarios que había, también anteriores al siglo XX, de las primeras décadas, primeros diccionarios modernos, desde el Istegui moderno del 77 hasta el diccionario Retana de Autoridades de Euskera del 76 al 89, y algunos diccionarios etimológicos y varios corpus de palabras recogidas de varios autores. Luego hicimos también un análisis de la literatura, en cuanto a la literatura oral, pues refranes, locuciones, canciones, versos, leyendas y teatro popular. Y la literatura escrita, poesía, teatro y narrativa. Y nos encontramos con el fenómeno que es el
rominchela, que es el habla, podríamos decir, el habla que recibe que recibe el habla de los gitanos que viven en el País Vasco. Es un pogadolecto del romano. Vale. Pogadolecto, el término pogadolecto significa lengua rota. Es un término que se utiliza para definir algo que no llega a ser un dialecto y que tiene componentes de la lengua madre y de la lengua con la que mantiene el contacto, ¿vale? Entonces es un pogadolecto, es una lengua rota del romano del que procede, con influencias léxicas del euskera. Y el término rominchela que se da a este pogadolecto también se le aplica a los hablantes del mismo. También son personas rominchelas. Actualmente tenemos dos niveles de hablantes de rominchela, una que pueden ser son las personas mayores con un léxico, con un corpus importante, y luego tenemos una segunda y tercera generación de rominchelas parlantes, que son personas más jóvenes pero con una influencia ya muy importante del castellano o del propio euskera, lo que ha venido a deteriorar, digamos, y a poner en peligro la supervivencia de la rominchela, de no ser que se finalice esta investigación y se creen unos métodos para poderlo enseñar. ¿Qué es lo que le ha permitido a la rominchela existir? O mezclarse con el euskera al romanés, que el romanés es la lengua madre, la lengua de la que viene. Pues son lenguas ambas, el euskera y el romanés, dialectométricamente muy próximas en torno al sánscrito. El romanés es de las familias de las lenguas neoindias, y como el hindi, el panjabí o el nepalí, y el euskera es una de las 5 lenguas islas que giran en torno al sánscrito. Entonces, en torno a él hay mucha proximidad, y eso les ha permitido conectar y mezclarse. Pues estamos en un sistema gramatical, ambas, de 5 declinaciones, con 6 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Hay la utilización de monosílabos, por ejemplo, fijaos cómo se dice comer en euskera y cómo se dice en romanés. Han en euskera, has en romanés. El tema de utilizar las posposiciones, artículos como posposiciones, por ejemplo, y tenemos kera, que es ker, es casa, y la a es la, cosa que también se utiliza en el euskera, el poner la posposición a como artículo. Sufijos para determinar la labor ejecutoria del nombre, por ejemplo, en euskera pelotari, el sufijo ari, el que juega la pelota, y ahí he puesto un ejemplo en romano para que veáis: más es carne, más sari es carnicero, por ejemplo. Todo esto conlleva que si vemos un texto escrito en el rominchela y aislamos determinadas palabras, no sabemos si la estructura gramatical de la palabra se ha hecho con la gramática euskaldun o con la gramática romaní, porque se hace igual en determinadas cosas. Esto dificulta mucho la investigación y cada vez es apasionante. Por eso una de las cosas que faltaría de la investigación, que ya lo hemos planteado, es el hecho de que ahora todo el corpus que hemos conseguido, todos los campos semánticos que hemos hecho, todas las frases que hemos cogido, que hay un montón, ahí no sé si son en torno a los 800 o 900, tienen que ser analizados tanto por lingüistas euskaldunes como por romanólogos. No me sirve solamente que lo haga un euskaldun o que lo haga un romanólogo, porque entonces se van a atribuir cada uno el origen de las palabras.
cosa que ha sido uno de los errores que más hemos detectado en la investigación, que los autores han repetido los errores de los anteriores, ¿vale? Y eso es lo que precisamente queremos tratar de evitar. Por ejemplo, también las posposiciones de y en, bilbotar o bilbón, la n para determinar el lugar o la procedencia del tar, son cosas que también son partículas que también se utilizan, se dice exactamente igual en romanés que en euskera. El tema de nominalizar, euskera nominaliza con sufijos pen y men, lorpen logro y cus men vista, ¿no? Pues en el rominchela igual, con pen y con imen. Chachi sería verdad, o sea, chachipen es verdad, y estaimen cárcel, por ejemplo. Veis que son súper curiosos. Aquí hemos puesto una serie de palabras en el rominchela, braquichua, que sería cordero, que son de origen sería el origen en romano, bracó es en romanés, braquichua es la forma que ellos tienen de euskaldunizar la palabra, ¿no? Bueno, ahí veis una serie por ejemplo, la geleguín, para poner el infinitivo de un verbo, añaden la partícula egin en algunos de los verbos cuando se refiere a un verbo en romano como nagel, que es ir, o huir. ¿Alguna cosa más que tenía por aquí? Chuquela, por ejemplo, mira, esta palabra chuquela, que viene de shuk, de shukel, es perro en romanés, en euskera se utiliza en algunos sitios, incluso aparece dentro del diccionario, aparece como gitanismo, como gitanismo. Y no sé si alguno conoce la calle en Bilbao, en las 7 calles, en la calle del perro, hay un bar que se llama Xuquela, porque es la calle del perro. Ha pasado al Orajaya, por ejemplo, para decir cura, también hemos encontrado en un diccionario también la palabra recogida como parte del elenco de palabras en euskera. Lacha, por ejemplo, que es una palabra que procede del vocablo lach, que es sánscrito y romanés, que es vergüenza. En euskera también lacha también se utiliza. Las conclusiones de la investigación es que es una lengua que está viva. Nosotros pensábamos que nos acercábamos a una lengua muerta. Es una lengua que está viva, que sí que es cierto que está desintegrado. Hemos observado una desintegración de los niveles lingüísticos y más acelerado en la zona de Boalde. En Iparralde se conserva mejor, que hay una segunda generación, incluso una tercera ya, porque estos son datos del 96, pues hay una tercera generación con un empobramiento léxico muy acusado, cosa que es una pena. Hemos detectado que quien se ha acercado a la rominchela se ha acercado como amor y como cariño hacia el euskera, no hacia el romanés. Esto es un dato que para nosotros fue o sea, por un lado, la simbiosis cultural entre el vasco y el gitano es un hecho que merece la pena poner en evidencia, pero también es cierto que el gitano que se ha encontrado el euskaldun que se ha encontrado con el romano, lo ha hecho no porque haya querido ayudar o conocer la lengua del pueblo gitano, sino porque se lo ha encontrado y por su amor al euskera lo ha estudiado. Y esto, por eso muchos de los errores que se han cometido en la investigación del rominchela, los autores lo han
seguido manteniendo en el tiempo. Y he puesto un ejemplo clarísimo que Pilande y luego los autores siguientes lo han repetido, que era, por ejemplo, en el presente indicativo del verbo beber. Y le están haciendo una entrevista a un gitano y le dicen al gitano: ¿cómo dice usted en el Rovinchela yo bebo? Y entonces el gitano contesta: me piado. Piado es el verbo beber, en el Rovinchela. Me he piado. ¿Cómo dice usted tú bebes? Y dice el gitano: casta. Y así siguen, tercera singular, primera el plural, segunda el plural, tercera el plural. Entonces aparece el presente indicativo del verbo beber con todas las personas, salvo la segunda del singular, que aparece la palabra casta. Y eso durante 150 años se ha mantenido de autores a autores, que se conjugaba así, el verbo beber en el Rovinchela. Y dices tú, pero nadie se ha preguntado, nadie ha ido a preguntarse qué significa casta. Cast significa en romanés y en el Rovinchela madera. Entonces el gitano dice: yo bebo madera, tú bebes. Yo bebo madera, él bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos beben. ¿Esto? ¿Qué pasa aquí? Claro. Descubrimos que la entrevista al gitano se le había hecho en francés. Entonces le habían dicho, no le habían dicho ¿cómo dices tú yo bebo? Le decían ¿comment dis-tu je bois? Entonces el gitano contestaba: me piado. ¿Comment dis-tu tu bois? Claro, tu bois. El gitano que entendió, du bois. ¿Comment dis-tu du bois? Du bois en francés es madera. Entonces el gitano tradujo madera al Rovinchela como segunda persona del singular. Entonces aparece la conjugación del presente indicativo como madera, como segunda persona del singular, sin pronombre. Es de locos. Es lo que yo digo que era un insulto a la intelectualidad. Pero es porque no le importaba nadita al investigador. Y eso luego lo han repetido otros autores sin darse cuenta de un error tan tremendamente importante. Y esto hay que decirlo. ¿Habéis entendido el tema, no? Vale. Ahí os he puesto algunas, por ejemplo, frases para que veáis cómo suena. Ejemplo de frases en el Rovinchela. Boca linís, tengo hambre. Piacen dud mola. Bobo vino, no, bebo. No sé, ¿aquí está bien? ¿No? O sea, luego, buterroa es dud bear. No necesito más. El origen, por ejemplo, buterrao es dud bear. Buterrao, eso viene de buter es bud, es mucho, en romano. Entonces, cuando pasa a Rovinchela, pues el buterrao es dud bear. No necesito más. Tejalit sak mandrua, come el pan. Mandrua eta barabás san niri porriak, nike basti batu, choatu, horren balichó. Que el pan y el tocino me rasguen las entrañas si yo he robado ese cerdo. Eso es una maldición gitana, Rovinchela. Sobre sí mismo. O sea, cuando le acusaban al gitano de hacer este tipo de fechorías, el gitano se jura, ¿no? Y dice que el pan y el tocino me rasguen las entrañas si yo he robado el cerdo ese, ¿no? Chaya, rastando que usar, bluica najera. Muchacho, corre, ligero que vienen los gendarmes. Osaba echecone unas, soy el hombre de la casa. Bueno, y ya os digo que hay unas 700, 800 frases, campos semánticos, expresiones, refranes, en la documentación que le he pasado a Benial, ¿no? En los campos semánticos nos hemos dado cuenta de que hay una pobreza, o bueno, al revés, hay una riqueza de vocablos, pero otro de los aspectos que nos llevaron a descubrir que no
había a pesar, insisto, digo a pesar porque es una evidencia, y además estoy como gitano y como vasco, estoy orgulloso de decirlo, de la simbiosis sociolingüística, pero hay una riqueza demasiado rica en vocablos y en campos semánticos relacionados con marginación, delincuencia, presidiarios, en términos carceleros, que son los que hemos sido capaces de recoger. Lo cual quiere decir que también el mundo euskaldun ha conocido una parte del gitano rominchela marginal. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Sí, dime. Quería preguntar por los verbos que en la lengua caló los verbos terminan en ar sistemáticamente. Entonces me ha parecido que choatu sería chorar en caló. Luego nagelar, he visto nagelerín. Y luego hay muchos verbos en caló que tienen el infijo el, sí. Avillar, avillelar, Sí. junar, junelar. Sí. ¿Hay alguna pista sobre si esas formas verbales se mantienen en el romichinela? Pues junar, junelar, cosas por el estilo. Chuquel también es una palabra que tengo recogida del sí. Sacáis, Sí. Macré, Sí. un montón de... ¿Sabes? Sí. Bueno, estoy aprendizaje. Qué bien. Bien. Quiero decir que me vais a preguntar porque es prácticamente hasta aquí las transparencias. ¿Vale? Luego tengo un par de ellas que en el caso de que os interesara y no profundizásemos yo sobre el tema este que estamos hablando, pues tengo un par de transparencias para poderos presentar, si hay tiempo y queréis, la sociología del pueblo gitano, ¿vale? Que también se repite en el rominchela. Te contesto, lamentablemente, el caló no podemos decir del caló que es ni un dialecto ni una lengua. El caló es un resquicio del romano mezclado con gramática española que viene a ser como un Hispan-English, con el Hispan-English es una forma de mezclar dos lenguas sin un sentido gramatical, por lo tanto no tiene un cuerpo suficiente como para considerarlo lengua ni dialecto. Vale. Por otra parte, cuando decimos jubilar, que no es ver, que es oír, asun, que viene de la palabra asun del romano, asun es oír y de ahí viene en la S pasa J, jun, es oír, ver es dicar, ¿vale? Pero la ar es un verbo de la primera conjugación, es español. Entonces hemos aplicado a una raíz romaní una terminación pero eso no pasa en romano, ni en el rominchela. En el rominchela, por eso una de las cosas buenas que tiene el rominchela, que conserva su corpus gramatical, que es que sigue haciendo los infinitivos en romano y en este caso puede estar mezclado con el euskera. Entonces, el romano junto con el euskera, mezclado con el euskera, ha permanecido y permanece en estado más puro respecto a su origen que el caló. Lo peor que haya en euskera es lo mejor del caló. Vale, dicho eso, no digo que el caló no sirva. Digo que el caló nosotros no proponemos aprenderlo, proponemos aprender romano. ¿Por qué? Nosotros el caló que se siga usando en casa. Porque claro, yo me identifico con el caló, yo me he criado diciendo papá no cámelo callar, no, papá no quiero comer,
Entonces yo quiero seguir utilizándolo, aunque sé que estoy diciendo barbaridades gramaticales, pero es mi forma de identificarlo. O sea, yo lo voy a usar y que lo usen los gitanos, pero no que se lo enseñe a mis hijos como una lengua. Si, gracias a Dios, las nuevas tecnologías, la globalización, una de las cosas buenas que tiene es que nos ha permitido tener cerca gitanos. El romano es una lengua hablada por el 80% de gitanos del mundo. No tenemos más que cogerlo y utilizar unos métodos que ya hay de enseñanza del romano para enseñarlo. Entonces nosotros proponemos enseñar el romano, aunque tú sigas utilizando el catalán. ¿Vale? Entonces, el ar, ir son desinencias de la primera, segunda y tercera conjugación del español. Entonces, el Romichela conjuga en romano con euskera y los verbos son la tercera persona del singular y que son acabados en él, la mayoría. ¿Vale? Y luego añaden la partícula del euskera. Pero la raíz de la palabra es romaní perfecta. No caló. Vaya, he oído algunas cosas un poco raras y no sé, un poquitín. Por ejemplo, cuando no voy a discutir demasiado lo que has mencionado sobre el sánscrito y con las relaciones que puede tener el euskera con el sánscrito, no sé, son discutibles lo que has mencionado. Pero en realidad yo quisiera mencionar un poco lo que has mencionado también, un tipo de lengua que no he oído, es la primera vez que lo he oído, el dialecto roto o así, ¿verdad? ¿Cuál? Una lengua rota, me parece. Pogadolecto. Pogadolecto, sí. En realidad hay otras formas de ver el asunto, y es que en realidad hay otro tipo de lenguas que se estudian últimamente, en los últimos 50 años, son las lenguas criollas, que hay bastantes ejemplos en el mundo. Por ejemplo, estoy pensando, no sé, en el papiamento, la lengua oficial de las Antillas holandesas, que es una mezcla de español, portugués, alguna palabra holandesa, etc. O sea, un castellano parlante la entendería. Suena un poco raro, pero es que pasa con todas las lenguas criollas. La lengua, el Haití, la lengua que se habla, la mayoría de los habitantes de Haití, es un francés un tanto muy especial, pero diría, esto es un francés aquí un poco desorganizado. Entonces yo creo que entra el caló dentro de las lenguas estas criollas. Y puede ser, pasa lo mismo el caso, se puede ver el caso del romichela y el caló. Es el mismo caso, en realidad, cuando dices, por ejemplo, el caso de chorar, en castellano es chorar, no, en caló sería chorar, en euskera xoatu, ¿no? Entonces, puede remontarse a sus orígenes, chor en las lenguas urdu, etc., y en otras lenguas de la India es ladrón. Entonces, en realidad, ¿qué ha ocurrido? Pues que el caló, pues, bueno, en realidad el romaní se conserva más vivo, más, voy a decir puro, no, más conservando los orígenes, por ejemplo, en Rusia, etc., en la Europa oriental se conserva y evidentemente tiene unos orígenes que los identificamos con los parientes de las lenguas de la India, con el urdu, etcétera, con el panjabi, etcétera. Entonces, cuando ha llegado a la península, pues lo que se conserva el caló. Entonces, lo que ha ocurrido, y el romichela, lo que ha ocurrido es una desgramaticalización, una lexicalización. Solo queda en el castellano, no en el caló. Por ejemplo, estoy pensando que solo queda queda la raíz de los sustantivos y la raíz de los verbos, mientras que el elemento gramatical, la morfología del verbo, etc., es la lengua, podríamos decir, receptora, la lengua huésped, entonces la otra es lo que queda, los orígenes. Entonces es lo que ocurre también con otras lenguas, que son las lenguas criollas, que hay muchas repartidas en todo el mundo, empezando en otras. Hay muchas en Caribe, en New Guinea, de Nueva Guinea, etc. Que lo que ocurre es esto, el fenómeno que se han
lexicalizado, solo queda el léxico básico, mientras que la parte gramatical ha evolucionado. Entonces estoy pensando también que, bueno, por ejemplo, estoy pensando en el siglo XIX, un viajero, un hablante del inglés tradujo a la Biblia en caló, no sé, un pedazo de la Biblia. Entonces hay, no sé si podrías mencionarlo un poco más, pero ahí se ve que hay, o sea, hay material entonces para material lingüístico, pues que en realidad ahí se puede ver que es una lengua criolla, el caló y el romichela, en el mismo nivel. Sí, bueno, vamos a ver. Muy interesante tu aportación para eso. Quiero decir que yo no soy lingüista, ¿vale? Yo soy, de formación soy educador social. Es un amor hacia la lengua lo que me ha llevado a coordinar esta investigación, y los conocimientos que tengo no soy un experto, quiero decir. Entonces, si cometo algún error en ese sentido, pido disculpas. Yo creo que estamos de acuerdo, igual no he sido capaz de expresarme bien. Con respecto al euskera, yo no podemos discutir nada porque yo no he pretendido matizar nada. Yo solamente he dicho que el euskera, yo no hablo de cómo ha evolucionado el euskera desde el sánscrito. He dicho que están, en torno al sánscrito hay 5 lenguas, y el euskera es considerada una lengua isla, que no depende del sánscrito, no se deriva del sánscrito. Está al mismo nivel de antigüedad y que el romano, es el romano el que he dicho yo que depende, que cuelga. Yo ahí, en el euskera ya lo he dejado ahí. Entonces, el romano sí cuelga del sánscrito, y entra dentro de las familias de las lenguas neoindias. Entonces, está próximo, en torno al sánscrito están próximas, pero no que el euskera derive. No sé si igual me has entendido eso. No, el euskera no deriva del sánscrito. El euskera tiene otra idea de lo que es, no soy capaz de expresarlo, pero desde luego no he querido decir que derive, sino que está en torno al sánscrito. Hay unas 5 lenguas islas, luego está el sánscrito, y del sánscrito cuelgan las lenguas modernas, neoindias. Y el romano es una, y el romano sí viene del sánscrito. De hecho, en la investigación completa hay un corpus de palabras que se da la etimología caló, romano, sánscrito. Y se ve otro de los errores que reproducen los autores, es como, por ejemplo, la palabra enfermo, nasbaló, que es enfermo en caló, se le atribuyen a Lázaro. Como Lázaro estaba enfermo, pues se murió el pobre. Le atribuyen y dicen que viene de Lázaro, para hacerle una etimología española, cuando nadie no se ha fijado que en sánscrito se dice exactamente igual que en romano y que en caló, nasbaló. Entonces, el romano sí tiene un origen sánscrito. Y con respecto a las lenguas criollas, efectivamente, hay quien llama a la romanchela una lengua criolla. Y el caló, pues sí, pero en menor, bastante más deteriorada. Lo que sucede, lo bueno que tiene la romanchela es que precisamente por esa similitud que tienen gramatical, ha sobrevivido más el estado original, que en caló se ha perdido. Y tiene desinencias propias que no ha sido capaz de mantener el caló. Eso es lo que yo he querido decir. Yo tengo una pregunta doble, pero tengo que ser breve. Quisiera saber si en estas investigaciones habéis podido identificar el número de hablantes del romanchela y si en los últimos años esta cifra está menguando o está creciendo. Y por otro lado, una duda que seguramente surge en esta sala, ¿cómo siendo el romanchela un idioma propio no tiene más atención o no es más conocido o no hay más reivindicación para su promoción? Bueno, pues vamos a ver. No hemos podido determinar el número de hablantes, y sí que hemos detectado un descenso en el número de los mismos.
De hecho, estaríamos en la tercera generación, como te he dicho, cuando teníamos una investigación hablamos de la segunda generación, y ya estamos en una tercera generación todavía más deteriorada semánticamente que la segunda. Por lo tanto, está en peligro. El mantenimiento de la Romichela está en peligro. Se podría salvar si hubiese interés, y eso ya lo uno con la segunda pregunta. Porque no interesa. El tema gitano no interesa. El tema gitano no interesa a las instituciones. Entonces no encontramos el apoyo necesario, y es muy costoso hacerlo porque hace falta gente muy profesional en el tema, y sí tenemos la gente, porque Marcel Cortiades, por ejemplo, que es el único persona que tiene cátedra de romanés en la Universidad de Sorbona de París, trabajaría gratis por terminar esta investigación. Él se ha ofrecido, tiene la investigación, y él se ha ofrecido para hacer uno de los expertos en romanés, para sentarse con expertos, con lingüistas euskaldunes, a discutir sobre el tema. Pero no encontramos lingüistas euskaldunes, y Euskaltzaindia no ha querido tirar para adelante con ello. La universidad se descolgó del tema también. Entonces no hay un interés institucional por apoyar la recuperación de esta lengua, o al menos mantenimiento de la lengua. No lo hay. Lamentablemente es así. Lo cual es una tremenda pena, porque, insisto, no es algo solamente gitano, sino debería, por el propio amor hacia la lengua euskaldun, debería de mantenerse, porque estamos hablando, o sea, que George Sarau en Rumanía, que Peter Baker en Holanda, o que está en Irlanda ahora, que Marcel Cortiades, o que Varia de Gila Kojanowski en Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, murió el hombre, que tenga más interés en el Romichela que un departamento de cultura o que la propia Universidad del País Vasco, que la propia Euskaltzaindia, yo no lo entiendo. Y respecto al tema de la traducción de la Biblia, yo he conocido, he tenido suerte de conocer y estar con quien tradujo el Nuevo Testamento, Enevi Bastia, al Nuevo Testamento, al romanó, que era Mateo Maximov, que es un superviviente de origen ruso, pero un superviviente de campo de concentración nazi, que era pastor evangélico en Francia. Y yo tengo ese documento firmado por él, tengo una reliquia que conservo yo. Y luego hay algunas traducciones de algunos de los evangelios, se llaman Bájalo Lucas, Bájalo sería santo, San Lucas. Hay algunas traducciones de los evangelios, hechos por alguna otra persona. Que también creo que lo tengo escaneado. Si a alguien le interesa, venga, os proporciona mi correo electrónico y os puedo pasar toda la material que tengo. Encantado. Vale, Óscar, hemen vamos a terminar aquí. Eskerrik asko, etortzeagatik. Daukagu inkesta txiki bat pasatzeko, internet bidez zeuen mugikorrekin da. Alduzuenok geratu zaitezte 2 minututan egiten den zerbait da. Vale? Eskerrik asko.